Vine en 1990, vinimos con mi esposa, todavía no era mi esposa, y bueno, yo vivía en Rosario, y la verdad que tenía mucha cercanía con la comunidad de Baigorria, porque venía muy seguido por amigos, por gente amiga que vive acá. Y porque, bueno, esa cercanía que tenía con el río a mí me resultaba muy interesante, ¿no? Nos juntábamos con los amigos acá y salíamos a navegar desde acá, a remar desde acá, qué sé yo. Entonces, ese fue uno de los motivos. El lugar, además, me resultó muy interesante porque me ponía más cerca de un paisaje que tenía que ver con mi pueblo natal, ¿no? Andino. Claro, con pueblo andino. Este barrio tenía esas características, ¿no? de calles de tierra en ese momento, de zona muy arbolada, muy parecido al lugar donde yo me crié, ¿no? Yo seguí prefiriendo la dinámica de estos lugares más tranquilos, porque te permiten trabajar, te permiten tener una cierta conexión con el entorno que es saludable, del mismo modo que en algún momento algunos decidimos no irnos a vivir a Buenos Aires, que funcionaba como el centro del lugar desde donde uno puede producir, donde uno puede trabajar y desde donde uno puede hacerse visible, pero bueno, en alguna ocasión eso finalmente fue descartado, afortunadamente. Y bueno, creo que Baigorria es un lugar que permite, del mismo modo que Rosario, tiene una escala acorde a lo que uno siente interiormente, ¿no? Como todos sabemos, todo fue modificándose, todo fue cambiando. El barrio originariamente tenía muy pocos servicios, no tenía agua corriente, no tenía gas. No estaba pavimentado. De a poco toda la fisonomía de Baigorria ha ido cambiando. Estamos hablando de un montón de años. A uno le parece que no, pero en realidad son vidas enteras, ¿no? Van a ser 30 años, ¿no? Y bueno, yo ya estaba afincado acá cuando ya había terminado mi proyecto con Lucho González, Iván Tarabelli, Juancho Perone. Un proyecto corto de un par de años, pero que dio un muy buen resultado para nosotros, porque de ahí salió un disco muy lindo, Primer Toque. Bueno, claro, eso ya había finalizado, y a partir de acá, bueno, yo tuve la oportunidad de juntar material para encarar un disco nuevo que salió por Melopea, que se llamó Tierra, Sangre y Agua. No, perdón, no. Es Los Trabajos y los Días. Ya buena parte de ese material fue terminado, ya cuando yo vivía acá. Y después todo lo que vino, todo lo siguiente, tiene que ver con estar afincado en este lugar. Estando acá pude llevar adelante unos proyectos en los 90 que fueron muy importantes para mí. Mis hijos nacieron acá, son baigorrienses. Cuando nació mi primer hijo, en ese momento yo seguí viviendo acá, pero trabajaba como director del área de cultura en la Municipalidad de Rosario, junto al Pichi de Benedictis, un compañero de toda la vida. Seguí haciendo música dentro de lo posible en ese periodo corto, que fue entre el 94 y el 96. Seguimos adelante con la Escuela de Músicos, que fue un proyecto de educativo y de producción musical y de experimentación que llevamos adelante con un montón, con Juancho, con Iván Tarabelli, con el Pichi,
con estaba incorporada al proyecto de alguna manera en aquel momento Liliana Herrero con su grupo, claro. Porque compartíamos el espacio. Bueno, eso ocurrió durante los 90, ¿no? Llevé adelante un proyecto muy, muy interesante con el trío de guitarras. Ellos venían a ensayar acá, como que salían del centro y se venían para acá, claro, a ensayar. La tranquilidad. Sí, sí. Del mismo modo, llevamos adelante un proyecto también de un tiempo corto con Adriana Bonicio, otro con Rubén Goldín. Eso fue durante los 90. Quiero decir que fue una época muy productiva, ¿no? Todo eso lo permitió estar afincado en este lugar, ¿no? Uno de alguna forma se va nutriendo y va tomando o va acomodando los lenguajes en relación al lugar donde vive y donde experimenta sus cosas, y donde experimenta su trabajo y sus afectos y el modo en que sueña las cosas y el modo en que las lleva adelante. Estás fuertemente condicionado por el lugar donde estás. Entonces, es como que yo tengo esa idea de que la casa donde yo pude escribir cosas es esta, ¿no? Donde escribí muchas cosas. Y el trabajo que pude desarrollar, lo desarrollé con mis compañeros rosarinos. Claro. Entre acá y Rosario, ¿no? Entonces, me parece que es importante cuando se toman algunas determinaciones de dónde ubicarse, ¿no? Claro. Bueno, la oración del remanso tiene que ver justamente con esa vecindad. De no haber estado conectado con este espacio, no habría, seguramente las cosas no se habrían dado de otra manera. Yo no creo en los determinismos, es decir, el hecho de que uno tome una determinación hoy respecto al lugar donde va a vivir, sí, determina seguramente cómo, cuándo van a nacer tus hijos, cómo se van a desarrollar tus cosas. Sí. No es lo mismo. Un cambio de lugar no cambia toda tu vida. Sí. Entonces, tuve que haber pasado por esa ruta, por la avenida muchas veces, por el cartel que decía al Cristo Pescador, sí, 1000 metros, que era como se identificaba el lugar del remanso, y esa escultura, que para cuando yo ya la conocí ya estaba instalada ahí, claro, como para que en algún momento saliera esa canción. Hacía falta conocer el lugar, hacía falta conocer un poco a la gente del lugar y hacía falta conocer un poco los trabajos del río. Mirá, la verdad es que uno no especula nada, en realidad escribe, te pones con la guitarra y vas bocetando cosas y viendo de qué manera, en algunos casos de un modo muy fluido y en otros casos de un modo muy, no sé, ¿cómo te diría? Con muchos inconvenientes y con muchos traspiés, vas elaborando las ideas que finalmente terminan convirtiéndose en canciones, pero nunca pensás qué es lo que va a pasar. No hay una manera de decir, de prever cómo esa porción de lenguaje transformado o con una forma terminada va a dialogar o no con el resto de la gente, ¿no? Y eso no hay manera de saberlo. Entonces, cuando ocurren estas cosas, uno se sorprende, y después intenta de alguna forma reflexionar cuáles fueron los argumentos que hace que eso funcione de esa manera, o qué tipo de situación estaba uno pasando cuando escribió eso, o qué cosas encontró, como para que después, pasado el tiempo, y por largo tiempo, esa canción dialogue de un modo particular con el resto de la gente, ¿no? Con el resto de la comunidad, e inclusive viaje impensadamente a lugares distantes, ¿no? Y termine formando parte del repertorio de la música cubana, parte del repertorio de un grupo radicado en las Islas Canarias, o de unos españoles, y uno no lo sabe en realidad.
En realidad lo trató de la misma manera, con el mismo cuidado y el mismo cariño con que trató el resto de las cosas. Exacto. Pero vaya a saber por qué. ¿Por qué esa canción? Bueno, probablemente tiene que ver con la imagen, con la imagen religiosa, con lo que tiene que ver lo religioso en un pueblo que es religioso. Estoy hablando de que en realidad la religiosidad pasa por todo Occidente, digamos. Exacto. Esa religiosidad con la que podemos estar de acuerdo o no, está muy afincada. Y la otra cosa es lo que tiene que ver con el trabajo. Me parece que la referencia al trabajo y lo que tiene que ver con ponerle el cuerpo a las cuestiones es otro de los temas que nos atraviesa a la mayoría de los humanos, ¿no? Cómo te plantás frente a los retos, cómo tenés que sobrevivir, cómo tenés que laburar y cómo tenés que fortalecerte frente a los riesgos y a los peligros. Y la verdad que la vida de un tipo que pesca y que una comunidad histórica que ha sacado del río todo su sustento a lo largo de décadas y de generaciones, no es un tema que le pueda resultar indiferente. A nadie nos resulta indiferente, porque es una labor muy dura, te tenés que levantar a la madrugada y a salir, claro, a levantar la red, a levantar espineles, ¿viste? A recorrer. Entonces, bueno, me parece que tiene que ver con una experiencia humana que es sensible, digamos, que es trascendente. Y bueno, tal vez por eso la canción resultó ser lo que fue, sí. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.